Qué lindo poder encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarte primero a hacer una oración para poder abrir la Biblia, ¿sí? ¿Me acompañás en una oración? Querido Padre Celestial, gracias porque podemos llegar delante de ti en este momento para dejar en ti, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones y el anhelo y el deseo de poder servirte y caminar contigo. Gracias porque sé que estás con nosotros, porque esa es tu promesa. Te pido que tú nos acompañes, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero invitarte a buscar en la palabra de Dios el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Aquellos que me conocen saben que es uno de mis versículos preferidos, es uno de los que más cito, porque es sin duda uno de los más relevantes en mi vida. Ha marcado, me ha enseñado y me ha mostrado cuál es el camino que Dios quiere para mí. Mira lo que dice: te encarezco delante del Dios y Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida? Que prediques la palabra. Él nos dejó con un objetivo, con una razón de ser, con algo para hacer. No nos dejó solamente para que vayamos a la iglesia, o para que hagamos club de conquistadores, o para que hagamos un té de la amistad, que son lindos y bonitos. No es esa la función por la cual Dios nos dejó. Dios nos dejó para que compartamos la palabra de Dios con otras personas. ¿Sabes algo interesante? Si nos dieran la oportunidad de hacer un viaje maravilloso hacia el cielo o hacia cualquier otro lugar que a vos te gustaría conocer, vamos a imaginar, te invitan a viajar a conocer Acapulco, vamos a decir, por decir un lugar, ¿no? Y toda tu vida soñaste con conocer esas playas hermosas y conocer aquel lugar precioso, pero ahora el que te va a llevar te dice: antes de que vayamos, yo quiero que vos me ayudes a juntar la mayor cantidad de personas para ir. Y llega el día en que tenés que ir con él y no juntaste a nadie, no invitaste a nadie, solamente creíste que te preparabas para ir, pero si no hiciste lo que te pidió el que te dejó, entonces ¿será que te va a llevar? Vas a ir. No es que yo me salvo por buscar a otras personas, pero porque soy salvo busco a otras personas. Esa es la respuesta natural del ser humano cuando encuentra la fortaleza y el beneficio de estar con Dios. Hay algo interesante en una historia que aparece en la Biblia, que es la historia de Felipe y el etíope. En el libro Deseado de toda la gente, en la página 116, aparece en el segundo párrafo una frase muy interesante. Dice así: Dios podía haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, a fin de estar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Qué maravillosa cita, ¿no? O sea, ¿por qué es importante salir a buscar personas para Jesús? Porque la mayor alegría para Cristo, el mayor gozo para Él, es ver una persona entregándose a Él. No hay otra alegría mayor en el cielo que ver una persona abriéndole su corazón hacia Él. El otro día estaba en la casa de un hermano José. Yo sé que José me está escuchando, así que le mandamos un saludo a José. Él lo encontré limpiando su casa. Es una persona no vidente, pero responsable, trabajador. Él es una persona que verdaderamente, a pesar de los problemas y dificultades, sigue adelante. Un hombre que admiro, ¿sí? Pasó su momento de dificultad, lloró, se angustió, pero se levantó y siguió adelante, no se rindió. Pero ¿sabe qué es lo que más admiro de él? Es ese deseo de poder caminar con Dios, ese deseo de poder conocerlo a Dios. Nunca es tarde para conocer a Dios, nunca es tarde para caminar con Él. Y Él quiere entregar su vida a Jesús. Y no hay mayor alegría en el cielo que esa. Para mí es una gran alegría. Imagínate la alegría que es para Dios cuando Él entra a las aguas bautismales y el Señor de Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, baje de su trono celestial para abrazarlo en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo ama y dio su vida por Él. Ahora, yo puedo ser parte de esa bendición, yo puedo ser parte de ese milagro. ¿Puede haber algo más importante en la tierra? ¿Puede haber algo más significativo en la tierra que hacer la obra que Dios me pidió que hiciese? Quiero hacerte una pregunta. Si la venida del Señor
depende de la predicación del Evangelio, porque dice la Biblia, será predicado el Evangelio a todo el reino, del reino a todo el mundo, a toda tribu, toda lengua, a todo pueblo, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no vino Jesús hasta ahora? Porque todavía no ha sido predicado en todo el mundo. Pero si depende de la predicación de todo el mundo, el tiempo no se va a acercar ni se va a alargar, pero sí hay un tiempo determinado para eso, y este es el tiempo. Entonces, ¿estoy haciendo lo necesario para que el Señor venga? ¿Verdaderamente amo su venida si no estoy haciendo nada para su venida? Pues si anunciamos el Evangelio no tenemos de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Puedo tomarme vacaciones de la predicación? ¿Puedo decir, no, voy a tomarme un tiempo y después voy a retomar la obra, bueno, voy a dejar de hacer esto, después voy a seguir? ¿Será que eso se puede hacer para con Dios? ¿Puedo decir a Dios, Señor, hay cosas más importantes que vos en mi vida y yo voy a dejar un tiempo para hacer otras cosas que son más importantes? Pero es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es necesario hacer todo para gloria de Dios. Es decir, si yo estoy dejando de hacer la obra de Dios para hacer otra cosa, eso ya no es para gloria de Dios. Es un deseo mío. Y si no es para gloria de Dios, ¿será bendecido por Dios? Y si yo quiero que Dios bendiga algo, pero no hago lo que Él me pide, ¿será que Dios lo va a hacer de todas formas? Si de ti dependiera que Cristo vuelva, ¿cuánto tiempo crees que tardaría la venida del Señor? Si depende de lo que vos estás haciendo. Ahora no estoy hablando a la iglesia de San Pedro, del distrito de San Pedro, ni tampoco a la iglesia adventista. No, te estoy hablando a vos. Si lo que vos hacés para apresurar la venida de Jesús, lo hacen exactamente todos los hermanos, ¿cuánto tiempo tardaría la venida de Jesús? ¿Pasaría esta generación hasta que venga una generación comprometida para hacerlo? ¿O es tu generación la generación comprometida para llevar el mensaje del advenimiento de Cristo a todo el mundo en esta generación? ¿Será que estoy haciendo algo para que el Señor regrese? ¿O solamente me siento a esperar a ver si el Señor va a regresar mirando al cielo? Es como sentarse a esperar que Dios me dé el alimento sin salir a trabajar. Es como sentarse a esperar que Dios solucione mis problemas sin hacer nada al respecto. Yo tengo que obrar y entonces Dios va a utilizarme para hacer milagros para la gloria de su nombre. El ángel enviado por Felipe podía haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Amén. Jesús podría haber terminado esa obra él mismo. No necesitaba de nosotros. Los ángeles del cielo podrían terminar la obra ya mismo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan es que te salves. ¿Y cómo te vas a salvar? Obrando, sirviendo, trabajando, predicando. ¿Quiere decir que si no sirvo, no trabajo, no predico, no me salvo, pastor? Sí, eso quiere decir. Quiere decir que si no estás obrando para Dios, estás obrando para el diablo. Que si no estás trabajando para el Señor, estás trabajando para el diablo. Porque no hay más caminos en esta tierra, solo dos. O camino al cielo o el camino al infierno. Y mi función es ayudarte a caminar hacia el cielo. ¿Sabes? Yo tengo unas ovejitas que amo. Soy pastor, tengo ovejas. Y mis ovejitas son buenas, pero son mañosas. Cuando quieren ir para un lado es difícil de cambiarles el rumbo, ¿sí? Y cuando una toma liderazgo y van todas para el lado, aunque sea el lado equivocado, es difícil cambiarles el rumbo. Y no se dan cuenta que al perderse, pierden toda posibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sino simplemente empujarlas para el camino correcto. Y sabes, a veces eso es lo que tenemos que hacer como líderes de la iglesia. Ahora estoy hablando a vos, líder de la iglesia. A veces tus hermanos no quieren hacer lo que vos sabés que es correcto. Entonces empujarlos, ayudarlos, mostrarles, pero no lo hagas con palabras, hazlo con ejemplo. Comprometete en la causa de Dios. Que no pase un sábado y que vos digas, hoy no hice nada para el Señor. No solo un sábado, que no pase un día sin que hayas hecho algo para la gloria de Dios, sin que hayas hablado a alguien del Señor, sin que le hayas hecho una oración por alguna persona.
Hay tantas personas sedientas de la palabra de Dios y los cristianos a veces estamos tan quedados que es desesperante darse cuenta que el tiempo se acorta, las señales de la venida del Señor son cada vez más fuertes y las ganas de moverse son cada vez más débiles del pueblo de Dios. Necesitamos comprometernos en la predicación del Evangelio, no solamente lo que me gusta, sino todas las cosas que el Señor me pide que haga. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice así: el que empieza con poco conocimiento de una manera humilde y dice lo que sabe mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Cuando más usemos nuestros conocimientos y ejercitemos nuestras facultades, más conocimientos y poder tendremos. Amén. Entonces, no diga yo necesito prepararme más para salir a predicar. No, solo necesitas disposición. Dios te va a dar la preparación. Él va a poner palabras en tu boca. Él va a abrir el camino delante tuyo. No esperes a saber más. No esperes a creer que vas a estudiar y aprender y entonces vas a salir. No, salí. A nadar se aprende solamente en el agua. A predicar se aprende solamente en el púlpito. A dar estudios bíblicos se aprende solamente en la calle. A llevar a una persona a Jesús se aprende solamente yendo a buscar a una persona a Jesús. No hay técnica que reemplace el Espíritu Santo, ni tampoco hay preparación que reemplace la disposición. Si estás dispuesto, todo le es posible para que creas. Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor y en celo y en amor nunca apostatarán. Son aquellos que no se hayan ocupados en la obra abnegada, los que tienen una experiencia enfermiza y llegan a agotarse por las luchas, dudando, murmurando, pecando y arrepintiéndose hasta que pierden todo sentido de lo que constituye una genuina religiosidad. Qué duro esto, pero qué gran verdad. Si yo no estoy trabajando para el Señor, entonces estoy muriendo espiritualmente. ¿Usted ya vio una planta que no crece? ¿Usted ya vio un niño que no crece? Si no crecemos espiritualmente, estamos muriendo. Y si estamos muriendo, entonces, ¿puedo yo quedarme de brazos cruzados y ver cómo mueren mis hermanos sin hacer nada? Dice en el libro Joyas de los Testimonios, en la página 163 del capítulo 2, o sea, Joyas de los Testimonios 2, segundo tomo, página 163. Si los miembros de la iglesia no aprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el de siervos perezosos. Si no estás sirviendo a Dios, ¿cómo te mira Dios? Como un siervo perezoso, porque para Él no hay feriado, para Él no hay vacaciones, para Él tenés una obra que realizar, y si no la estás realizando, el Dios del cielo, no el pastor, no la iglesia, el Dios del cielo dice, este es un siervo perezoso, porque sabía lo que tenía que hacer y no lo está haciendo. En el libro El Gran Conflicto, en la página 76, dice así: el espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso de un corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Ese es el impulso que hay en tu corazón. ¿Te acordás cuando te bautizaste? ¿Te acordás cuando entregaste tu vida a Jesús? ¿Te acordás de tu primer amor? Yo tenía ganas de salir a las calles y gritar a todos que el Señor venía pronto. Tenía ganas de hablarle de ese Dios que me amó y me perdonó, aunque yo no lo merecía. Y la sigo teniendo. Mi vida es eso. Tu vida también. No dejes que se apague ese primer amor. Dios te está llamando para predicar el Evangelio. Y si vos escuchás su llamado, Dios puede hacer milagros a través tuyo. Y otras personas pueden sentir ese mismo amor. Y Dios las puede rescatar de la dureza del pecado. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Palabra de vida del Gran Maestro, página 223. A ver, alguno va a decir, pastor, usted es muy duro. Usted lo que está diciendo, eso
termina desanimando más que animándonos. ¿Qué más se puede hacer para que te muevas en el camino del Señor y salgas a predicar la palabra de Dios? No le eche la culpa a la pandemia. Antes de la pandemia también nos costaba salir. No le eche la culpa a la situación financiera, porque en la Argentina nunca fue diferente. Siempre tuvimos problemas. No le eche la culpa al diablo, ni a los líderes, ni al pastor, porque esa es tu decisión, salir a compartir la palabra de Dios. Y hay miles de lugares donde la gente está esperando ese espacio, esa palabra de aliento. Y vos sos ese mensajero que ellos están esperando. Dios te está llamando. Dios desea que seas su siervo. ¿Querés servirle también? Entonces te encomiendo delante del Dios del cielo, que vendrá a juzgarnos, a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que hagas obra de evangelista. ¿Te gustaría que oremos por eso? Decirle, Señor, yo quiero servir en tu causa. No sé cómo hacerlo, tengo miedo de hacerlo, pero quiero. Entonces Dios va a transformar y va a obrar ese milagro de poder en tu vida. Oramos por eso. Querido Padre Celestial, gracias porque podemos estar a través de la radio, a través de internet, con muchas personas. Te pido que tú bendigas a cada una de ellas y les ayudes, Señor, y obres a través de ellas, Señor, y nazca en sus corazones ese celo misionero que un día hubo, ese fuego, ese deseo de servirte, ese deseo de predicar tu palabra, esa hambre de escuchar, Señor, tu palabra, ese deseo intenso de llevar a una persona a ti, y pierdan el miedo, Señor. Despiértanos del desánimo, despiértanos, Señor, de la inacción, para transformarnos en obreros útiles en tu causa. Ay de nosotros, Señor, si no predicamos. Límpianos, Señor, de nuestras faltas y pecados. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.